Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de noticias sobre criptomonedas de la página web de Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo vamos a seguir comentando las últimas noticias y actualizando nuestro análisis técnico. Las noticias vienen bastante interesantes pues por todo este tema del reinicio del sistema financiero con toda esta crisis que estamos teniendo. Y pues el apartado técnico también se plantea bastante interesante porque tenemos el cierre de la vela semanal de hoy, de esta semana anterior, tenemos también el cierre de la vela mensual, que ha sido bastante interesante, y tenemos además el rompimiento de Bitcoin de la figura por la parte de la resistencia. De esos dos caminos posibles que analizamos la semana pasada, pues se ha producido uno de ellos, que es el alcista, y vamos a ver pues qué convicción tiene y si efectivamente ya estamos ante un nuevo bull run del mercado de las criptomonedas. Así que sin más, comenzamos. Comenzamos con esta noticia que es, en mi opinión, la más importante de hoy, es la que da nombre al vídeo, y es que el Foro Económico Mundial considera que blockchain será eficiente para reiniciar la economía mundial. Ya venimos anticipando cómo todo este lanzamiento de las CBDC y toda esta nueva estrategia que está llevando a cabo los diferentes países, los diferentes bancos centrales, van encaminadas a, digamos, reiniciar este sistema financiero, el cual, pues, está ya en las últimas y es algo que se venía anticipando, pero que diferentes analistas están diciendo que el tema del COVID-19 lo ha acelerado. Y al acelerarse esa situación y al realmente pues estar en una situación en la que todos los países están en crisis económicas y en el que se está teniendo que hacer una flexibilización cuantitativa bestial, digamos que la forma de reiniciar ese sistema para que las personas sigan confiando en el dinero fiduciario sería a través de pues de una renovación, ¿no? Una, digamos, reforma del sistema, que es lo que siempre se suele hacer, digamos, cuando un sistema está decayendo, pues se hace una reforma que de alguna forma sigue siendo lo mismo, pero aprovechando en este caso una nueva tecnología, pues se llama de nuevo la atención de las personas. Entonces, en este caso, el Foro Económico Mundial, pues ya ha planteado cómo, y ya estamos viendo cómo los demás países, y venimos anticipando que se están tomando la decisión de, digamos, digitalizar el sistema financiero para tener un sistema financiero que sea exactamente igual que el que teníamos ahora, pero utilizando dinero digital y utilizando la blockchain, pero por supuesto en su propio beneficio. Las monedas nacionales enfocadas en blockchain, por supuesto, no van a ser descentralizadas y serán más bien pues similares a Ripple, ¿no? En el que van a tener un control, por supuesto, de la emisión monetaria, entonces del suministro tanto para emitir moneda como para sacarla del mercado en el caso que fuera necesario, ¿no? Pero en general, pues ya sabemos que a ellos lo que les gusta es imprimir dinero, sacar dinero, porque ese dinero, digamos, que generan de forma gratuita, pues se lo repartan entre ellos y se lo reparten entre los bancos y luego cuando ese dinero realmente llega a la economía pues las personas, los trabajadores somos los que realmente sufrimos esa expansión monetaria, ¿no? Entonces, bueno, en referente a esto pues ya sabemos por dónde van los tiros, ya sabemos qué es lo que va a suceder y por eso es tan importante otras noticias que vamos a comentar ahora y también por eso es tan importante pues el hecho de que tengamos una alternativa como es Bitcoin o como son los metales para refugiar nuestros ahorros y refugiar nuestro poder adquisitivo. Otra noticia muy interesante de medio Cointelegraph dice que BitPay se ha asociado con Binance para dar soporte a los pagos en Binance USD en 50 estados de Estados Unidos. Realmente Binance es una empresa que desde que apareció no deja de crecer y es una empresa que se lo está tomando muy en serio y que bueno ya se puede comprar con dinero fiat en Binance desde hace un tiempo y ahora pues también el Binance USD está dando pasos muy importantes y entonces vemos como realmente Binance está haciendo las cosas bastante rápido y bastante bien y se está posicionando pues realmente ofreciendo prácticamente todos los servicios que hay en criptomonedas. También ahora pues se puede hacer margin trading, se puede operar futuros, es decir, Binance prácticamente es una plataforma que nos permite hacer prácticamente cualquier cosa y es muy interesante porque, bueno, básicamente está bien saber que están haciendo las cosas bien, porque de esa forma las personas que utilizamos Binance para tradear y tenemos ahí fondos, pues aunque obviamente nunca van a estar tan seguros como en una cartera privada, pero sabemos que
dentro de ese exchange pues están en un exchange en el que al menos están haciendo las cosas bien y cuando han tenido algún problema pues rápidamente han salido, han dado la cara y han salido a corregirlo o a informar, etcétera. Entonces, la verdad es que es un buen exchange, Binance, y también el hecho de que se asocie con BitPay, que es otra empresa importante y es probablemente la más conocida en cuanto al mundo del comercio electrónico relacionado con criptomonedas, para aceptar pagos en e-commerce con criptomonedas, pues es realmente muy interesante porque este tipo de acuerdos lo que van a hacer es simplemente facilitar el hecho de que las personas que tengan negocios puedan aceptar y comerciar con criptomonedas y eso es muy importante para el mercado. Bueno, y ahora vamos a continuar el análisis fundamental con una serie de noticias que han ocurrido durante esta semana y que son todas muy interesantes porque son todas realmente relacionadas con la adopción de la blockchain en diferentes campos, ¿no? Primeramente tenemos esta noticia que dice que el presidente de Brasil firma un decreto para la creación de una red blockchain con la cual se pretende, digamos, ofrecer un servicio público más rápido, más ágil, de mayor calidad y de mayor transparencia, lo cual es muy positivo. Y luego tenemos, por ejemplo, esta otra noticia que dice la nueva aplicación para almacenar los resultados del antígeno del COVID-19 combina blockchain con tecnología de privacidad del creador de la web, es decir, también pues para este tipo de aplicaciones tecnológicas y sociales, en este caso pues con referencia a la crisis sanitaria que estamos viviendo. También la semana pasada comentamos una noticia en la cual decíamos que se está utilizando la blockchain para la recopilación de datos médicos, es decir, es muy interesante cómo se está utilizando la blockchain no solamente para temas financieros, para crear monedas. Esa es solo una de las aplicaciones que tiene, es la más popular por Bitcoin, obviamente, pero la tecnología esta está, digamos, por desarrollarse y tiene multitud de usos. Otra opción sería, por ejemplo, esta. Ecuador estaría analizando el uso de tecnología blockchain para realizar sus próximas elecciones, utilizar las cadenas de bloques para realizar unas elecciones que sean inmutables y transparentes y que además se contabilicen de forma automática, es decir, es muy útil y en ciertos países que digamos sus sistemas electorales no son muy fiables, pues viene como anillo al dedo. Otra noticia relacionada con la adopción es que las universidades de España y Francia están desarrollando una blockchain para el intercambio energético, es decir, que vemos como la blockchain sirve para prácticamente todo y esto es realmente lo que hay que fomentar, es realmente lo que hay que apoyar, la tecnología, el avance tecnológico y olvidarse un poco del precio que tengan las criptomonedas, obviamente para como decimos siempre, para conservar nuestros ahorros, para invertir en algo que realmente tiene futuro, pues está muy bien, pero no hay que preocuparse tanto de si el precio sube, baja, si ha bajado un 5%, si ha subido un 10%. Eso da un poco igual, realmente lo que importa es que la tecnología avance, porque si la tecnología avanza, las personas que tienen inversión en Bitcoin obviamente con el tiempo van a tener rentabilidad, eso es así, y entonces lo más importante es que la tecnología avance. Y en relación con esto, otra noticia relacionada con la adopción es que Alibaba, la gran empresa china, patenta sistemas basados en blockchain que examinan la originalidad de las canciones. Pues vemos también cómo la blockchain puede tener una aplicación relacionada con el mundo del entretenimiento, con el mundo del arte, en el cual, pues bueno, a lo mejor una persona, ¿sabes? Están registrados ahí en la base de datos musical, digamos, de diferentes artistas, diferentes compañías musicales y los propios artistas, pues cuando hacen una canción, una composición, pues puedan comprobar qué similitudes tiene con otras obras para luego evitar pues a lo mejor futuras denuncias, ¿no? Como ha pasado muchas veces a muchos artistas, también pues serviría para almacenar una base de datos en los cuales pues obviamente si una persona, un artista registra una obra dentro de una blockchain, esa obra ya queda registrada a su nombre para siempre. Entonces es un medio que en el que él puede demostrar que efectivamente él es el autor de dicha obra. Entonces es muy interesante, no solamente para la música, que es lo que reza esta noticia, sino también en general en cualquier faceta del mundo del arte, del entretenimiento, de las creaciones en general, ¿no? Culturales, ¿no? Entonces es muy interesante. Y ahora vamos a comentar un poco el tema del halving y el tema de las ballenas como preludio a pasar a nuestro análisis técnico. La primera noticia que vamos a comentar dice que ya faltan menos de 2 semanas y algunos expertos advierten que el halving de Bitcoin puede terminar sin tener un impacto significativo. Bueno, de esto hay que comentar varias cosas. La primera es que también en ciertos análisis ya se está dando por sentado
que ya está descontado el halving en el precio de Bitcoin, cosa que yo no creo que esté sucediendo, porque para que eso pasara realmente tendríamos que ver a Bitcoin en un precio más alto del que lo estamos viendo, y estamos viendo cómo Bitcoin le está costando superar la barrera de los $10.000, de las 5 cifras, así que estando al nivel de precio que se encuentra Bitcoin ahora, no me parece que realmente se haya descontado el halving. Sí que es verdad que antes de que se produzca el halving estamos teniendo una tendencia en alza porque ya la gente se está adelantando a que el precio de Bitcoin será mayor después del halving porque será más difícil de conseguir Bitcoin. Pero también hay que tener en cuenta que una vez que eso se produzca, no es extraño que tengamos una corrección. De hecho, vamos a verlo ahora en análisis técnico, pero eso no significa que luego cuando efectivamente se produzca el halving, después veamos como poco a poco, en el momento en el que ya el mercado se va adaptando al halving y se va dando cuenta que la demanda con que fuera la misma, la oferta ha disminuido a la mitad, pues el precio tiene que subir. Eso es así porque para que el precio de Bitcoin no subiera con la mitad de oferta, significaría que tendría que haber la mitad de demanda. Es obvio, y como eso no va a suceder con que se mantuviera la misma demanda, ya el precio de Bitcoin tendría que subir al menos al doble de precio al que está ahora. Entonces, me parece precipitado decir que el halving ya lo hemos visto en el mercado o que no va a tener impacto significativo, porque es evidente que sí va a tenerlo. Y luego también vamos a comentar una noticia, un par de noticias de hecho, que me parecen muy interesantes de cómo, digamos, para hacerse una idea de cómo no hay que fiarse de este tipo de comentarios en los que diferentes ballenas, analistas o actores del mercado nos dicen cosas contradictorias un poco para que no sepamos dónde estamos. Entonces, esta noticia dice que una ballena de Bitcoin sugiere que el precio de Bitcoin caerá y que el halving ya está cotizado en su precio, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y aparte, pues esta ballena dice que el precio de Bitcoin va a caer. Entonces, bueno, es como nos están anticipando, como diciendo, vender los Bitcoin porque el precio va a caer porque el halving ya está, ya figura en la cotización, ¿no? Y sin embargo, luego tenemos esta otra noticia que es del día siguiente, que dice que datos demuestran que las ballenas de Bitcoin no tienen intención de vender a los precios actuales. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Pues que una ballena nos dice que vendamos baratos nuestros Bitcoin para luego comprarlos ellos, ¿no? Un día después. Y además es un artículo que es del mismo autor. Entonces, eh, a lo mejor una persona se levanta un día, lee esta noticia y dice, uy, pues el precio de Bitcoin va a caer, efectivamente, hace 7 semanas que venimos subiendo, voy a vender mis Bitcoin y al día siguiente pues lee esta noticia y el precio ha subido mientras que él ha vendido sus criptomonedas por hacerle caso a una noticia que por cierto es del mismo autor. Entonces, lo mejor es no llevarse en este sentido por el análisis fundamental y sí tener en cuenta, muy en cuenta, el análisis técnico. Y ya pasando al análisis técnico, tenemos varias cosas interesantes que comentar. La primera podría ser que hemos tenido la ruptura de esta figura. La semana pasada tuvimos en el blog de Dinero Trabajo, os presenté tanto mi conteo alcista como mi conteo bajista. En esta figura, en este gráfico, los he unido los dos, tanto la figura de continuación bajista, este banderín, tracing wedge en inglés, como el triángulo ascendente, y digamos que hemos tenido pues esta ruptura después de esta primera que sería la ruptura del triángulo ascendente, o esta ruptura que sería la ruptura de esta figura que es de continuación bajista pero en niveles de soporte importantes nos puede dar reversiones, y hemos tenido una ruptura en la que efectivamente pues ya aumentó el volumen, no aumentó en la mejor proporción posible, y luego además tuvimos una devolución en esta línea de tendencia, que es la línea de tendencia que viene desde los máximos que tuvimos en junio del año pasado, en los $14.000, y luego tuvo un segundo retesteo y ahora está teniendo un tercer retesteo con una devolución bastante fuerte y con un nivel de volumen casi igual al de la ruptura. Entonces no es una señal muy fiable y bueno, es normal que veamos una corrección, una devolución que previsiblemente nos va a llevar o al 23% en la media móvil de 200 periodos o al 38% pues en la zona en la que está la media móvil de 50 periodos, y además estaría pues
como sería como un pullback a este supuesto triángulo ascendente, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el análisis que podemos hacer. Podemos ver cómo efectivamente Bitcoin, al igual que están cayendo las bolsas, está teniendo un retroceso, el cual, si nos vamos a un gráfico marco temporal más alto, sería bastante normal, teniendo en cuenta que llevamos 3, 6, 7 semanas al alza y hemos chocado una resistencia importante. Entonces es normal que viéramos un pequeño retroceso, 23-38%, antes de intentar de nuevo romper esta línea, que es ahora mismo la más importante y que el precio debe superar junto con estas otras resistencias para ver realmente un Bitcoin en un bull run, en un nuevo bull run que nos lleva a nuevos máximos. Tenemos que ver cómo el precio se posiciona por encima de los $100.000, rompiendo esta resistencia y rompiendo este doble techo que se produjo anteriormente. Eso es muy importante. Luego podemos ver también en la vela mensual cómo la vela mensual ha cerrado con un patrón envolvente y superando la vela mensual anterior. Sin embargo, el volumen es menos de la mitad que de la vela anterior. Entonces no es realmente muy fiable, pero teniendo en cuenta el análisis fundamental y teniendo en cuenta la situación de Bitcoin, aunque viéramos una corrección, como decimos, 23-38%, el mes es muy largo y es bastante probable que durante este mes se produzca ese rompimiento al alza y ese inicio del bull run. Y si no, pues tendríamos a Bitcoin consolidando durante un tiempo, moviéndose de forma lateral, hasta que efectivamente se produzca ese rompimiento, quizá pues oscilando en esta zona hasta que se produzca este rompimiento, y ya pues seguramente a final de año es cuando tengamos ese impulso alcista, quizá pues de forma similar a como se produjo en 2017. Y bueno, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que la información os haya resultado interesante y de valor. Y sin más, yo me despido. Os invito, como siempre, a visitar la página web de Dinero y Trabajo, donde vais a encontrar todas las noticias relacionadas con las criptomonedas, toda la información relacionada con el mundo financiero en general y con las criptomonedas en particular. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. Un abrazo y hasta luego.